Los primeros habitantes de la península vinieron hace 1.000.000 de años aproximadamente y vinieron de África. Sobrevivían viviendo en cuevas, cabañas o casas sencillas. Algunas personas iban a pescar, pescaban moluscos, peces, otros cazaban bisontes, renos y otros hacían herramientas con los huesos que cazaban con los huesos. Los hombres y las mujeres del Paleolítico usaban herramientas que fabricaban con piedra y hueso, lanzas y lapas para cazar, arpones para pescar, agujas para coser las pieles, cuchillos y alicates para cortar. Las puntas de flecha, los cuchillos y los alicates, que eran como una especie de hacha, los hacían golpeando cuidadosamente una piedra con otra hasta darle la forma de silla. En esta época aparecieron los primeros artistas que pintaban en las paredes y los techos de las cuevas. Para ello utilizaban sus manos y pelos y plumas a modo de pincel. Hace unos 7.000 años algunos seres humanos empezaron a construir cercados para guardar los animales. De esta manera surgieron los primeros ganaderos. Empezaron a cultivar. Algunas personas empezaron a ser especialistas en un trabajo. Los primeros artesanos fabricaban azadas para remover la tierra, hoces para cortar las espigas y molinos de mano para Los primeros pobladores se instalaron cerca de los ríos Serpis y Cáñamos hace más de 350.000 años, en la Comunidad Valenciana. En la cueva de Golomor se han hallado utensilios muy antiguos como puntas de flechas, cuchillos, raspadores. Hace 6.000 años, en la última etapa de la prehistoria, los humanos aprendieron a construir objetos de metal. Primero emplearon el cobre, más tarde el bronce y finalmente el hierro. Hacían herramientas como hachas, espadas y adornos como... Los hombres y mujeres de aquella época construyeron unos monumentos llamados monumentos megalíticos. Están construidos con grandes piedras llamadas megalitos. Reciben el nombre de monumentos megalíticos. Se necesitaba la colaboración de muchas personas para que trasladaban las enormes piedras con ayuda de troncos y cuerdas. Existen 3 tipos de monumentos. El menhir, que es hacia el primer milenio antes de Cristo llegaron los iberos y los celtas al mar Mediterráneo. Más tarde llegaron los colonizadores, que eran los fenicios, los griegos, los cartagineses, los iberos. Los iberos habitaban en pueblos amurallados donde las casas eran rectangulares. Se distribuían en tribus por las que gobernaba un rey. Hacia el siglo VI a.C., los fenicios llegaron a la península ibérica atraídos por su riqueza en minerales como el oro y la plata. Procedían de Grecia y eran de Asia y eran hábiles navegantes. Se instalaron en la costa andaluza, donde fundaron colinas como Cádiz, Almuñécar. La conquista romana. En el año 118, los romanos desembarcaron en Asturia. En poco tiempo vencieron al ejército cartaginés, dirigido por Aníbal. La conquista duró más de 200 años. Los romanos ocuparon a facilidad la costa mediterránea. Sin embargo, no fue así con los pueblos que habitaban en el norte.
cartaginense. En la sociedad hispano-romana había personas libres que eran los hombres y mujeres muy ricos. Otros más humildes como los artesanos y los pequeños comerciantes. Los hispano-romanos adoptaron poco a poco las costumbres de los romanos. La romanización comenzó con los legionarios que eran los soldados romanos. Además, los hispanos aprendieron a hablar en latín. Solo se mantuvo la lengua euskera. En cambio, en el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de todo el imperio. Desde el siglo VII hasta la conquista romana, el territorio de la Comunidad Valenciana fue habitado por aldeanos y conquistanos, que dos pueblos iberos que se habían instalado en el este de la península. Vivían poblados y el territorio de la Comunidad Valenciana se conquistó de manera pacífica. Los romanos se habían ayudado con los iberos para combatir a los cartagineses que habían atacado en el año 219. Los romanos fundaron diversas ciudades a lo largo del territorio de la comunidad, pero solo dos colonias, una cara del río Júcar, Valencia, Yiqui, Elche. Otras ciudades importantes a lo largo del imperio fueron Saguntún, Sagunto, Ereta, Giria, Segadís, Sátiva y Llanum Dena. Durante la época romana se realizaron una gran cantidad de construcciones y obras públicas, ya que todavía quedan numerosas muertes en el territorio de la comunidad. Entre los restos de la época romana destacan los de ciudades como Valencia. En el año 400 el Imperio Romano llevaba varios años soportando los ataques de los pueblos germanos que procedían del norte de Europa. Los visigodos eran uno de estos pueblos. Fundaron su capital en Toledo. Los reyes visigodos que destacaron fueron Leovigildo, Recaredo y Recesvinto. Y su capital era Córdoba. Primero fueron militares, pero luego en el año 756 el príncipe Abderramán I adoptó, se proclamó emir independiente. La corona de Aragón. Jaime I conquistó las Islas Baleares y el reino de Tarifa de Valencia. Tenía sus instituciones políticas propias. La corona de Castilla también conquistó territorios a los musulmanes. Fernando III incorporó Extremadura y casi toda Andalucía. La corona de Castilla compró la conquista de las Islas Canarias. En 1479, Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, se unieron las dos coronas. La conquista del reino Granada. La vida en Al-Ándalus. La sociedad. La sociedad en Al-Ándalus es variada. Está formada por personas de distintas religiones. Hay 4 tipos de religiones: los conquistadores musulmanes, los murales, los mozárabes y los judíos. Los conquistadores musulmanes son el grupo más poderoso. Ocupan los cargos del gobierno y eran propietarios de las mejores tierras. Las cosas en el territorio, que era el mercado. Los musulmanes extendieron los cultivos y trajeron alcachofas, berenjenas, arroz y extendieron los cultivos de regadío. Para regar trajeron las acequias y las nubes. Los reinos cristianos. La soledad. En los reinos cristianos había 2
no pagaban impuestos. Los nobles poseían grandes riquezas y tenían muchas tierras. Los no privilegiados estaban obligados a pagar impuestos. Las ciudades estaban rodeadas por murallas que por la noche se cerraban para defenderse de los posibles aldeanas del estilo románico. Las ventanas tenían arco de media circunferencia. A partir del siglo XIII comenzaron a construir catedrales de estilo gótico. Las ventanas y las puertas eran de forma apuntada y las ventanas se decoraban con vidrieras de color. Os voy a hablar de la Comunidad Valenciana en la Edad Media. En la época visigoda, las antiguas ciudades romanas recuperaron su esplendor. Bajo el dominio musulmán se desarrollaron mucho la agricultura, el comercio, las ciudades. Cuando Jaime I conquistó el reino de Valencia, lo dotó de leyes propias.